Diputado, ¿cómo le va ahora? ¿Nos escucha bien usted? Sí, lo escucho muy bien y espero que ustedes también me escuchen muy Ahora sí, perfecto. Diputado, bueno, reitero la consulta. Usted al momento del golpe tenía 12 años, según la información que he recabado. ¿Cómo vivió usted ese momento? ¿Qué recuerda? Y ¿cómo lo percibe 39 años después? Bueno, tenía efectivamente, tenía 10 años en realidad, 10 años, y lo que recuerdo de manera muy potente, porque no obstante que ya han pasado 40 años, van 39, el próximo año se celebra, se conmemoran 40 años, ese recuerdo de un estado de sitio que se inicia a las 3 de la tarde del día 11 de septiembre, una serie de vecinos míos que en la población en que yo vivía lo fueron a buscar las Fuerzas Armadas. A muchos de ellos se lo llevaron después a un campo de concentración que se llama Pisagua, cerca de Iquique, y bueno, muchos de ellos fueron fusilados en ese campo de concentración, particularmente uno de mis vecinos, que era el secretario general del Partido Socialista, Freddy Taberna, mi vecino de la casa contigua donde yo vivía, que era un gran dirigente social, político, y bueno, hasta el día de hoy, además de haberlo fusilado, él está desaparecido. Entonces usted entenderá, y después también al padre de un compañero de curso, a un amigo al marido de una amiga de mi madre. Entonces bueno, crecí en una ciudad donde la represión de la dictadura fue muy horrenda, y bueno, me marcó toda la infancia, por supuesto la juventud, y después lo que decidí hacer con mi vida. Diputado, respecto a lo mismo, por ahí a nosotros nos cuesta entender la posición que ha tomado la concertación durante estos años en Chile, que no avanzó con mayor fuerza, mayor efectividad sobre las causas o sobre los temas relacionados con la dictadura. A su entender, ¿cuál es la explicación respecto a eso? La explicación está dada fundamentalmente por el tipo de transición que tuvimos. Esta fue una transición democrática pactada entre la dictadura militar y una parte de las fuerzas democráticas que luchaban por terminar con ella. Y ese acuerdo, que fue a instancia de Estados Unidos, determinó nuestra transición. Eso obligó por un lado a Pinochet a entregar el gobierno, el poder, si era derrotado en un plebiscito, y por otro lado obligó a las fuerzas democráticas que aceptaban esa transición a aceptar el modelo económico, la legalidad que había creado Pinochet, y también lamentablemente la impunidad que había creado este criminal. Y así se inició la transición democrática en Chile, una transición indecente, donde las convicciones democráticas fueron a dar al tacho de la basura, donde dijeron que iban a profundizar la democracia. Han pasado 22 años y pasamos de esta transición democrática, nos condujo a un post-pinochetismo que está encabezado por Piñera, que tiene dentro del gobierno a varios de los militantes de la UDI, de un partido de derecha que promovió y apoyó al dictador Pinochet. En consecuencia, la transición en Chile fue un gran engaño, fue una gran mentira. En realidad nunca hubo transición a ningún lado, y lo que tenemos efectivamente es una especie extraña de democracia, pero donde estamos gobernados a plenitud por las transnacionales mineras, porque son ellos los que dirigen este país, las transnacionales más potentes que están en nuestro país, y que por supuesto subordinan a toda una clase que dirige hoy día el país. Hoy día el país está derechamente direccionado por los grupos económicos, esa es la verdad, y se han enriquecido producto de este tipo de transición que hemos tenido y de este gobierno de derecha que hoy hay en este país. Diputado, una consulta con respecto a su visión sobre la figura de Salvador Allende y a la visión que usted cree que hay en Chile hoy sobre la figura de Salvador Allende. Mire, yo creo que la figura de Salvador Allende se va a ir engrandeciendo con el tiempo. Yo creo que, queramos o no queramos, él fue un demócrata. Porque digo queramos o no, porque hay mucha gente de derecha que dice cosas apenas, dice un montón de barbaridades sobre Allende, pero
el fondo saben muy bien que Allende fue un verdadero demócrata. Es decir, él se creía realmente que la democracia tenía que funcionar como lo conocemos, es decir, con un juego de mayorías y minorías, respetando los derechos esenciales, respetando el Estado de Derecho. Él creía en eso, por eso nunca se entendió el porqué del golpe de Estado, sino solamente como una amenaza que sentía Norteamérica a su interés en la región, de que el ejemplo de Allende fuese a contaminar la región y que fuesen siendo elegidos los presidentes de manera democrática y tuviesen una opción popular de transformación de la sociedad. Eso era el peligro real que había, y eso fue lo que en definitiva instó al imperialismo, a Estados Unidos, a contactarse con la Armada chilena, que es la que propicia el golpe de Estado en Chile, y que después va seduciendo, va convenciendo a la otra rama de las Fuerzas Armadas a que se sumen al golpe de Estado, y eso es lo que en definitiva ocurre un día 11 de septiembre de 1973. Diputado, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto, obviamente, para ir analizando la realidad política chilena, en este caso el pasado, pero también el presente. Y yo quería cerrar con una preguntita muy corta y si lo puede responder en breve. ¿Usted cree que las movilizaciones sociales que se están llevando adelante en este momento en Chile, encabezadas por el movimiento estudiantil, serían el término de este post-pinochetismo? ¿Llevarían a eso o no? Yo creo honestamente que no. Creo que, yo creo que, mire, para hacerle así bien clarito, la síntesis, yo creo que nosotros nunca hemos tenido un Kirchner. Es decir, nosotros nunca hemos tenido a alguien que diga que tiene que haber como política de Estado, política del Estado chileno, la verdad y la justicia. Mientras siga la impunidad de los que violaron los derechos humanos, siempre al final de cualquier movimiento social, siempre va a estar la violencia estatal para impedir o para disciplinar al cuerpo social. Es decir, mientras no lo inoculemos, mientras no consagremos en nunca más como una política de Estado que impida de que la violencia política, la violencia del Estado, la violencia de clase, la violencia de unos pocos sobre los muchos, eso no vuelve a ocurrir nunca más. Al final, todos estos movimientos sociales se lo ponen como centralidad, como el eje de que tiene que haber verdad y justicia y no la impunidad. Yo creo que vamos a estar siempre dándolo vuelta en círculo. Acá lo importante es que algún día tengamos algún presidente que nos asegure de que aquí los crímenes cometidos, los crímenes de lesa humanidad, no se vuelvan a cometer nunca más en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Que tenga buena jornada. Hasta luego. Era el diputado Hugo Gutiérrez, diputado nacional del Partido Comunista Chileno, en diálogo con nosotros.